Gambas? No, pero no. Di. Yan na bolsa. Wala yung plastic. Andyan sa may itim. At, no? Esta es una bolsa, trae. Ano yan, papel? Sí, aquí, ¿verdad? ¿Ves? Ano papel? Oh, ¿ves? Ayan. Ayan. Mama. Ayan, oh. Ayan. Ayan, mga lubi, oh. Ayan, oh. Bi, oh, 3 lang. Kahapon lang din. Okay to. Ayan, okay ito, oh. Okay. Verdura. Eu não sinto coco pam. Ayan, itaas mo na lang ito para hindi Não mapanyo. tenho pam eu. Echamos también en el otro lado. Sí. Esto lo tienen. No, este es 1. Hoy es 4, ¿no? Aquí no podemos con el pan. Ai, cuidado. Kaya,